Hora de cambio. Está ya en línea telefónica el doctor Dimitri Sengmanche, exministro del Interior. Doctor Sengmanche, tenga usted buen día. Bienvenido a Hora de Cambio. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias. Bien, gracias también por atender nuestra solicitud. Doctor Sengmanche, la Presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, está en estos momentos en la sede de la Fiscalía presentando su declaración ante el Ministerio Público por este asunto de los roles. ¿Existen, a su criterio, doctor Sengmanche, elementos para la investigación del Ministerio Público? Por supuesto, estamos hablando de una joya, más de una joya. En realidad, muchos medios han encontrado que estamos hablando de entre 4 a 5 relojes de marca Rolex, cada uno de ellos valorizado en no menos de $10,000. Entonces, no estamos hablando de cualquier reloj, estamos hablando de relojes sumamente caros, que no solamente se pueden comprar en cualquier sitio, sino hay un proveedor exclusivo, que en este caso es la Casa Banchero, y que cuando uno los compra no los puede adquirir en el momento. Es decir, yo voy a una tienda como la de la Casa Banchero y me gusta uno de esos relojes que ellos venden en vitrina, no me llevo ese reloj, sino que ellos tienen que traer ese reloj, porque el que está puesto en vitrina es para mostrar. El que yo estoy comprando llegará después de 3 o 4 semanas, quizás un poco más de un mes, y recién ahí lo puedo adquirir. Entonces no es tan fácil, porque justamente no es cualquier reloj, es una joya, que normalmente tiene brillantes, está hecho de oro, oro rosa, oro amarillo u oro blanco. Entonces, no solamente estamos hablando de los relojes, estamos hablando de una posible pulsera Cartier, que estaría valorizada en más de 40.000 euros. Entonces, una persona que gana recientemente, menos de un año, 15.600 soles, que es el sueldo del presidente, ¿cómo así podría adquirir esa cantidad de joyas cuando no se le conoce anteriormente ese tipo de joyas, ¿no?, que utilizaba? Entonces, obviamente eso llama la atención del Ministerio Público y está en la obligación de hacer una investigación al respecto. La investigación no equivale a decir que alguien tiene la culpa o no, simplemente es eso, una investigación donde la persona involucrada va a ser citada y tiene que decir en su descargo, primero, si tiene los relojes, qué tipo de relojes tiene, cuándo los adquirió, cómo los adquirió, con qué presupuesto, si alguien le prestó el dinero, si vendió una casa para comprarse esos relojes, si son de terceras personas, si se lo prestaron, si se los encontró. O sea, todo eso lo tiene que explicar. Y el Ministerio Público, con su investigación, verá si lo que la persona señala guarda o no relación con la realidad. Y sobre eso, ya el Ministerio Público verá si acusa o no acusa por el enriquecimiento ilícito, que sería el presunto delito, ¿no? Doctor Dimitri, pero si la presidenta se niega y guarda silencio como el señor Ascaurima, ¿qué pasaría? A ver, en principio todo ciudadano, y esa es una de las cosas que siempre muchos critican, pero es parte del derecho de cualquier ciudadano a guardar silencio. Es decir, una persona no se puede autoincriminar, y eso es parte del debido derecho. Entonces ella, si su abogado lo estima pertinente, le dirá guarda silencio, ella dirá sus generales de ley, y sobre las preguntas ella podrá decir guardo silencio. Eso en resguardo de su derecho. Pero, igual que ella tiene sus derechos, el Ministerio Público tiene derecho a seguir investigando y a corroborar. Y obviamente, al ella no responder y no argumentar a su favor, lo que se argumente o se señale en su contra va a tener mayor peso. Bien, doctor Sengmanche, pero ¿no entorpece aún más las investigaciones la señora Dina Boluarte al guardar, o sea, ejercer su derecho de guardar silencio? ¿No entorpece más las investigaciones? Porque entendemos que el Ministerio Público lo que hace es preguntar, pero ya tiene un estudio, un análisis, una investigación bastante avanzada respecto de las preguntas o de la situación actual de los relojes, porque primero la señora Boluarte dijo que era producto de su trabajo, remarcó que ella había trabajado desde los 18 años, 17 años, y que el reloj era producto de ese ahorro o de ese sacrificio.
Después sostuvo que era una joya de antaño. Antaño se refiere a que pertenecería pues a su mamá, a su papá, a sus abuelitos, a sus ancestros. Pues es una joya de antaño. Después sale la versión del señor Oscorima, que dice que él no regaló nunca nada, que él sostuvo ante los medios de comunicación de que no regaló nada, de que nunca le dio un reloj a la señora Dina Boluarte. Después lo investigan al señor banquero, le preguntan a la casa banquero si es que la señora Dina Boluarte compró allí un reloj, dice que no es cliente de ese lugar, pero el señor Oscorima sí, él sí compra relojes en esa casa habitualmente. No, sale el gobernador del Cusco diciendo de que como en una reunión me vio con una muñeca vacía, me regaló un reloj Bamba, pero me lo regaló. La pregunta que también nos hacemos en este tema, el señor Oscorima anda con relojes Rolex en los bolsillos y se encuentra con el señor Dimitri Semanchi. Hola Dimitri, ¿cómo estás? Ah, no tiene reloj, toma, mira acá, tengo un reloj y te lo voy a regalar. Todo esto es un enredo, lo están haciendo para entorpecer la acción de la justicia, de la investigación. ¿Cuál es su opinión? A ver, en principio, lo que usted ha señalado, todas esas historias que hay de por medio, sí podría generar o verse a través de la mirada del fiscal como acciones que puedan estar realizándose con el objetivo de entorpecer. Pero el uso del derecho que tiene todo ciudadano de guardar silencio no podría evaluarse como un entorpecimiento. Entorpecimiento sí lo es el no dejar ingresar a la policía y al fiscal por lo que han tenido que abrir o entrar a su domicilio de la manera como se ingresó. Entorpecer es utilizar otros espacios para blindarse, como el tema del Congreso. Entorpecer es decir que hay que investigar la acción de la policía, de la DIVIAC, que participó, como diciendo, quienes se han enfrentado a mí, ahora los voy a tener que apartar y dar esas órdenes, en este caso, al ministro anterior, ¿no? Esperemos que el nuevo ministro no haya sido designado bajo ese parámetro de quitarle la cabeza al jefe de la DIVIAC y desestructurar la DIVIAC, ¿no? Como una forma de amedrentamiento a la policía de que no pueden investigarla. Eso sí son acciones que entorpecen la acción de la justicia. El ejercer un derecho nunca puede ser visto como un entorpecimiento, ¿no? Pero sí, como usted ha relatado, hay idas y venidas y verdaderamente cuentos que tienen, como siempre se ha dicho, ¿no? Las mentiras tienen patas muy cortas. Entonces no puede uno decir que se encontró con una persona, le vio la muñeca y como no tenía nada, le regaló un reloj, y que primero utilizan unos relojes y después dicen que no, que son réplicas, y después se le encuentra en su casa una tarjeta de autenticidad y de certificado de uno de esos relojes, pero no se encuentra el reloj. Es decir, ¿quién tiene la tarjeta y no tiene el reloj? ¿Por qué no entregó el reloj? Si ese reloj se lo prestó, se lo regaló a alguien, ¿por qué no lo dijo desde el principio? ¿Por qué tuvo que decir que era una joya de antaño, como usted bien lo dice, que da cuenta de que eso ha sido parte de su familia en muchos años, cuando en realidad ese reloj ha sido producido recién entre el 2021 y 2022? Entonces es imposible que alguien lo tenga antes de esa fecha. ¿Por qué dice que es fruto de su trabajo cuando ese reloj en realidad ha sido recientemente comprado y obviamente supera los $15.000? Entonces, ¿de dónde ella, el fruto de su trabajo, si anteriormente como exfuncionaria René ganaba entre 4.000 a 4.500 soles, y recientemente, hace un año, viene ejerciendo el cargo de presidenta? Porque el vicepresidente no tiene un sueldo, simplemente se le paga las partes que corresponda a los días que ha asumido el cargo de presidente en reemplazo del presidente ausente. Entonces, un vicepresidente no tiene un sueldo. En cambio, un presidente sí tiene el sueldo de 15.600. Hace más de un año y unos meses, ella está ejerciendo el cargo de presidente de la República. Entonces, tendríamos que pensar que no tiene ningún gasto, no hace ningún gasto, y ella ha hecho la compra. Si lo ha hecho, entonces tendría que haberlo hecho en la Casa Banchero y tendría que estar registrado a su nombre. ¿Por qué entonces no dice las cosas como son? Eso sí son señales que entorpecen, y que más que entorpecen, le ayudan a la fiscalía a armar un caso, ¿no?
Doctor Dimitri, ¿existen elementos para la investigación que está haciendo el Ministerio Público? Por supuesto, por supuesto. Desde el inicio, desde que se ve que una persona utiliza joyas que no puede sustentar, una persona que tiene un ingreso de 15.600 no puede sustentar tener una pulsera Cartier, salvo que tenga una empresa, sea dueño de una mina, o tenga una empresa que le dé el sustento de esos ingresos. Pero normalmente todo ciudadano cada año hace una declaración jurada de ingresos. Entonces, si veamos a su declaración jurada, ¿cuánto ha declarado el año pasado? Y de esos ingresos, a ver si se comprueba cómo adquirió su vivienda, cómo adquirió las joyas, cómo ha adquirido las distintas cosas. Entonces, esa investigación, por eso que la UIF también tiene ya una investigación al respecto, ¿no? ¿Y tendrá salida el gobierno para esta crisis, doctor Singmanchi? Siempre va a haber esa salida mientras que exista este matrimonio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, pueden encontrar lo que quieran, pero mientras que el Congreso necesite tener la figura presidencial para que ellos no tengan que dar un paso al costado y obligarse a convocar a elecciones generales en el plazo de un año, entonces la van a sostener. ¿Qué delitos habría cometido la presidenta? Bueno, de corroborarse que una persona adquiere joyas que no puede sustentar, le sería enriquecimiento ilícito, ¿no? ¿Y esto, cuál es la pena, cuál es la sanción? Bueno, primero hay dos tipos de la pena que puede ser privativa de la libertad y también la sanción como funcionario público que podría ser que no pueda ejercer el cargo de por vida o por un plazo mínimo de 10 años, ¿no? Pero la sanción a nivel de pena privativa es mayor de los 10 años, ¿no? Doctor Singmanchi, usted ha sido ministro del Interior. En su opinión, los ministros que le han sucedido en el gobierno de Dina Boluarte no han hecho nada o casi nada por detener esta ola de violencia que vive el país, secuestros, extorsiones, asaltos en las propias unidades de transporte, suben en grupo y asaltan a los pasajeros que están viajando, no interprovincial, aquí dentro de la ciudad. ¿Cuál es la opinión respecto del trabajo que se ha hecho en la cartera del Interior, o que no se ha hecho, mejor dicho, para detener pues esta interminable ola de violencia? A ver, en principio tendría que señalar que según la ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y que crea el SINASEC, que crea el CONASEC, que crea el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, tendríamos que señalar que la seguridad ciudadana es una tarea de todo el Estado, no solamente es una tarea policial ni del sector interior. Si bien al sector interior le encargan la tarea de la seguridad y el orden interno, obviamente la responsabilidad recae en todo el Estado, porque no podríamos hablar, por ejemplo, de mercados ilegales sin alcaldes que le dan autorización a esos mercados ilegales de existir. No podríamos hablar de que se cometen delitos desde penales si no hubiera un sistema de justicia colapsado, que el INPE no estuviera realizando adecuadamente la labor que debe realizar. No podríamos estar hablando de distintos espacios de comercio, por ejemplo, el tema de los celulares, si no hubiera un viceministerio de comunicaciones dentro del sector de transportes y comunicaciones que no está cumpliendo adecuadamente su función de declarar esas señales de esos celulares totalmente ya inexistentes, es decir, declarar la muerte de ese celular que ha sido señalado como robado. Es decir, hay muchos sectores involucrados en el tema de la seguridad, no solamente el tema del sector interior. Ahora, el gran problema es que el sector interior es, no solamente en este gobierno, en todos los gobiernos anteriores, es muy volátil. Se cree que a cualquier problema de un asalto o cualquier problema que recaiga en el país, inmediatamente el ministro del Interior tiene que dar un paso al costado. De esa manera, no hay política pública que pueda ser ejecutada. Una política pública toma por lo menos de 6 a 8 meses en realizarse, y para evaluar si ha sido efectiva, por lo menos tendríamos que estar hablando de un año. Y casi ningún ministro dura más de 3 o 4 meses. Tenemos a un Congreso que poco o nada le ha interesado la seguridad ciudadana. Ellos reclaman mucho, pero no hacen nada en leyes. Más bien han hecho un cambio constitucional de más de 50 artículos para quedarse ellos, para
promover la reelección, para promover una bicameralidad que no había sido aceptada en una consulta nacional por todos los ciudadanos en el Perú. Entonces, cuando vemos todo eso, ¿cómo le podemos pedir a un sector que logre enfrentar adecuadamente la inseguridad? Y además, porque la inseguridad tiene que ver mucho con organizaciones criminales. Por ejemplo, la organización criminal que está detrás del narcotráfico, la trata de personas, la tala ilegal, la minería ilegal. Pero, por ejemplo, ponemos un ejemplo, la minería ilegal. ¿Cuántos de los actuales congresistas no están detrás de la protección a mineros ilegales? Entonces, si hablamos de que 10, 12, 15 de estos congresistas pudieran estar vinculados a la minería ilegal, ¿cómo entonces se puede enfrentar este tema? Si estamos hablando de que lo que sucede en el puerto del Callao y en otros puertos tiene que ver con la lucha territorial entre pequeños grupos que están vinculados al narcotráfico para que puedan controlar la ruta de ingreso y de salida de la cocaína. Entonces, cuando estamos hablando de crimen organizado, necesitamos que un sector no solamente lo enfrente solo, sino como Estado. Y para eso tiene que tener el aval y el respaldo del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, porque el Judicial también tiene que cumplir un rol. Muchas veces la policía o el sector detiene a muchas personas en un operativo, cometiendo el delito en flagrancia, pero de los 50 detenidos, al día siguiente solamente quedan detenidos en la comisaría o pasan a ser detenidos cinco de ellos, es decir, el 90% termina siendo liberado por decisión del Ministerio Público. No es una decisión del policía, no es una decisión del sector interior. Entonces, si no hay una simbiosis, un trabajo coordinado entre el sector interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial para resolver casos, ¿cuántas de las personas que están procesadas salen libres porque se excede el tiempo legal de su proceso? Entonces, estamos viendo que el sistema de justicia ha colapsado en nuestro país y no ha colapsado recientemente, viene estando colapsado desde hace mucho y lo único que se hace desde el sector del legislativo es atacar al sector interior. Con esto no estoy diciendo que todos sean inocentes, pero tampoco no todos son responsables porque en realidad la responsabilidad recae en un Estado y lo que no hay es eso. No hay ni siquiera partidos políticos. No existen partidos políticos, no existe una visión de lo que queremos del país, ni siquiera de acá a un plazo corto de 5 años, menos a un plazo largo de una visión de 20 años, 30 años. Entonces no hay una dirección. Básicamente, las personas en el Ejecutivo, en el Legislativo accionan según la noticia del día. Y de esa manera no se puede enfrentar adecuadamente el tema de la seguridad, porque se necesita planes que tengan formas de medir, es decir, políticas públicas que puedan ser, primero, diseñadas debidamente, segundo, puestos en ejecución y tercero, sean evaluadas en el tiempo para ver si estas políticas han dado resultado. Se necesita, por ejemplo, en este momento, la principal acción criminal que genera la zozobra y el temor en la población que llega a tener una percepción de inseguridad de más del 90%, es decir, 9 de cada 10 peruanos siente que va a ser víctima de algún delito, principalmente vinculados a delitos patrimoniales, robo de carteras, celulares, autopartes, ya, y todos ellos tienen que ver con la existencia de mercados ilegales. Roban autopartes, roban celulares porque hay un mercado que los puede comprar y los puede vender. Es decir, hay una demanda. Lo que necesita el Estado es atacar fuertemente los mercados ilegales, pero no intervenir la Cachina, las Malvinas un solo día y al día siguiente puedan abrir, sino que además de eso pueda haber una intervención global, es decir, la policía ingresa, pero ingresa con fiscalización del municipio para que le quiten la licencia, para que ese lugar no vuelva a vender partes robadas. Porque San Jacinto hace cuántos años existe, la 50 hace cuántos años existe, la Cachina hace cuántos años existe, las Malvinas. Y siempre vemos que hay operativos, pero los operativos es de un solo día. Los mercados ilegales existen porque son rentables y porque de alguna u otra manera están ligados al poder. Bien, doctor Segmanchi, interesante lo que nos ha comentado. Y esto saben los presidentes de la República, porque usted fue ministro del Interior, pero como dice usted, se necesita un plazo
medianamente aceptable para trazar un plan, para ejecutar un plan que lógicamente es hecho por el ministro del Interior, pero los cambian a los 3 o 4 meses. Entonces, Y además muchas veces sin tener ningún sustento. En mi caso, por ejemplo, siempre se ha escuchado que los congresistas piden que el presidente ponga personas calificadas. No por hablar de mí, pero yo me preparé durante muchos años porque yo no he entrado al sector interior recientemente. Yo he sido jefe de gabinete, he pasado por direcciones generales, he sido asesor en el año 2001, 2002, 2003, 2004 de ministros. Es decir, yo he estado constantemente vinculado al tema de seguridad, al tema de defensa, he estudiado el tema en el CAEN, me he preparado para eso. Cuando llegué al sector interior, lo menos que le interesaba al Congreso es saber cómo iba a actuar desde el sector interior. Lo único que querían es tumbarse el sector interior y para eso, ¿qué utilizaron? El tema de la muerte de 10 personas, mineros ilegales, en Atico, en Arequipa. Sin embargo, hace poco mataron a más de 20 personas en Patás y a ningún ministro lo censuraron. Después me culparon de la fuga del ministro Silva. Yo entré el 25 y el ministro Silva fugó el primero, cuando no había ninguna orden de captura. Sin embargo, recientemente se fugó, o no recientemente, hace unos meses se fugó el señor Cerrón, y a ningún ministro lo censuraron. Nadie dijo nada. Y hasta el día de hoy el señor Silva no aparece y no he escuchado al almirante Cueto amenazar a otro ministro diciendo que si no aparece en el plazo de 24 horas lo van a censurar. En mi caso sí, a nadie le importó lo que quisiéramos hacer en el sector interior. Nadie puede decir que el equipo que yo llevé al sector interior era un equipo que nacía de la nada. Eran personas altamente calificadas que conocían muy bien el Estado, que habían trabajado ya en el sector y en otros sectores. Y muchos de ellos eran parte del equipo del exministro Guillén. Yo he sido jefe de gabinete del ministro Guillén, dos ministerios antes que cuando me designaron. Es decir, había toda una posibilidad de hacer algo adecuado desde el sector, pero a los congresistas no les interesó. Como no les interesó agarrar al señor Silva, porque eso simplemente era un caballito de batalla. Porque si agarraran al señor Silva se habría obligado a decir, como ministro, a cuántos congresistas recibió en su despacho, acompañando a sus alcaldes para sacar proyectos. Y entonces ahí veríamos si verdaderamente han querido enfrentar la corrupción o no. hace poco, en un programa de televisión, le hicieron una entrevista al señor Henry Shimabukuro. Él dijo con toda certeza de que el señor Vladimir Cerrón estaba ya en Cuba. ¿Cuál es su opinión sobre el particular? Al señor Cerrón lo han seguido por diferentes lugares, han tratado de ubicarlo, no han podido. Y la última vez que se trató de ubicarlo, la última vez se vio un automóvil que estaba asignado a la presidencia de la República, muy cerca a un lugar donde se presumía estaba escondido el señor Vladimir Cerrón. El señor Henry Shimabukuro, ha dicho de que el señor Cerrón está ya en Cuba, que dejen de buscarlo en el Perú porque ya no está aquí ni en las inmediaciones, ya está hace regular tiempo en Cuba. ¿Cuál es su opinión? Bueno, todo es posible, pero en este caso, quienes saben de inteligencia tendrían que informarle a las autoridades lo siguiente. Si alguien piensa que una persona está escondida en un país, lo que tiene que hacer es que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, envía una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de tal país señalando si el ciudadano tal, con nombre tal, con DNI tal, con pasaporte tal, se encuentra o no en su país. Y el país que recibe esa carta está obligado a señalar si eso es cierto o no, porque si no se vería en un problema internacional grave, porque existen acuerdos internacionales que obligan a seguir tales procedimientos para tener a una persona refugiada. Entonces, no es tan fácil decir se escapó a tal. Bueno, que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú le curse una carta al gobierno cubano señalando si el señor Cerrón se encuentra allá. Si el gobierno cubano no lo tiene, obviamente dirá que no, pero si miente, se verá en serios problemas. Entonces, ya está en la cancha del gobierno peruano solicitar esa información, ¿no? Y que no quede en un trascendido nada más.
Volviendo al tema de la señora Dina Boluarte, la presidenta, ¿qué espera usted que diga la señora? ¿Que diga la verdad? ¿Que la condenen? ¿O que se pruebe todo esto? ¿Qué espera? ¿Qué debe esperar el país? En realidad yo no creo que pueda en este momento utilizar la verdad, porque ya tuvo su oportunidad y la verdad más bien ahora le va a jugar como un pantano, ¿no? Arenas movedizas. Entonces ya le queda poco margen para decir la verdad. Tratar de ocultar con hechos como me lo prestaron, eran objetos Bamba, ¿no? Réplicas, va a ser creo que la salida más corta, pero en el tiempo todo esto va a saltar a la luz y va a hacerse público, y no solamente el problema de los relojes, el problema de la pulsera, el problema del millón de soles de la UIF ubicado en sus cuentas o que no ha podido señalar el origen, sino además principalmente la muerte de muchos ciudadanos peruanos durante el gobierno. Entonces, eso sí la va a perseguir, quizás no ahora, sino cuando pierda el poder que hoy la sostiene, que es a través del Congreso, ¿no? El Congreso la sostiene por una cuestión de supervivencia. Cuando ya no la necesite, la dejará caer y, bueno, en ese momento bajará al llano y ahí veremos cómo se desarrollan las cosas. Por ahora, por más que se comprueben muchas cosas, por más informes que se saquen con pruebas, al final tenemos lo que ya hemos visto, ¿no? Un Congreso que, que recibe por un lado 50 millones de soles para gastos varios y después le da la confianza a un gabinete, ¿no? Un gabinete deslucido porque ya tenemos un premier que se portó como se portó como representante ante la OEA, ¿no? Y además no solamente eso, sino lo que, lo que ha ido comentando ya desde el momento que ha sido premier, ¿no? Culpando de todo a gobiernos anteriores cuando no asumen ninguna responsabilidad de nada, ¿no? Bien, doctor Dimitri Semanchi, muchas gracias por haber estado con nosotros unos minutos aquí en Hora de Cambio. Vamos a seguir molestándolo para conocer de su opinión de los temas que se refieren pues precisamente al tratamiento de la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hora de Cambio.